habla de un tema tan interesante como la longevidad. La longevidad es un tema muy importante porque la gente no se da cuenta, pero la gracia de todo este cuento que llamamos vida es vivir lo que más se pueda, experimentando las mejores experiencias posibles y con un bienestar óptimo y total. Y eso no es más que alargar nuestra vida con una calidad impresionante. Un lema muy chévere que a mí me gusta acuñar a todo lo que tiene que ver con la longevidad es tratar de morirse joven lo más viejo posible. Y una de las cosas que yo quisiera otorgarle a mis pacientes es esa posibilidad de que se sientan jóvenes hasta el final de su vida y que esa vida sea larga, lo más larga posible. No sé si ustedes sabían, pero el ser humano tiene genético, potencial genético de vivir 120 años. Eso ya está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente hasta el punto que ahorita se sabe que el ser humano tiene ese potencial. Es decir, es como si tú hubieses nacido con una cuenta de ahorros bancaria de $1 millón, ¿no? Pero a través del tiempo te la fuiste mecateando, como dicen aquí en Colombia, te la fuiste comiendo o la fuiste dilapidando. Es decir, tú naciste con ese potencial de vivir hasta los 120 años. Pero a través del tiempo, ¿no? Te fuiste exponiendo a muchos factores de riesgo, a muchas circunstancias que fueron acortando ese potencial. Y la ciencia se empezó a preguntar por qué nosotros no logramos utilizar ese potencial o aprovechar ese potencial. ¿Qué nos los impide? Si no, es normal y natural envejecer así como la humanidad está envejeciendo de una manera bastante deteriorada. Si eso verdaderamente tiene que ser así necesariamente. Y llegaron a la conclusión de que no, llegar a viejo es algo que todos vamos a experimentar, pero estar decrépitos es algo que eh, experimentan la mayoría de las personas, pero también hay un grupo de personas que no experimentan eso, no experimentan o no tienen esa experiencia, sino que llegan a viejos de una manera diferente, se ven más vitales, con una masa muscular excelente, sexualmente activos y además de eso viven por mucho tiempo. Estas personas están distribuidas alrededor del mundo, ¿m? En unas zonas que han determinado como zonas azules. Zonas azules son unas zonas donde la gente vive más de 100 años y estas personas tienen ciertas características que los diferencian del resto de la humanidad que se muere antes de los 100 años. Una de esas es que tienen un estilo de vida que los ayuda a que ese potencial se desarrolle. Un estilo de vida que tiene que ver con, obviamente, con su comida, con el lugar donde viven, generalmente donde les pega bastante el sol. Además de eso, la relación que tienen entre sus comunidades y, obviamente, eh, las plantas que consumen. Y a través de esa investigación se dieron cuenta que nosotros tenemos un aparato genético, un ADN, ¿cierto? Que es donde está toda la información genética y donde están la mayoría de los genes que se expresan. Pero alrededor de esos genes hay un aparato epigenético. Ese aparato epigenético es una serie de proteínas que tienen la capacidad de permitir o no que se expresen estos genes. ¿M? Es decir, eh, y, y estos genes, pues ahí está todo lo que tú heredas, porque el ADN es la recopilación de toda la evolución del ser humano está recopilada en el ADN. Todo lo que tus ancestros hicieron, ahí está y se va a expresar en ti. Pero al mismo tiempo, el aparato epigenético, que es lo que está alrededor de los genes, son los que permiten que esto se exprese o no. Entonces, básicamente, digamos que el ADN es como el piano y el aparato epigenético o el epigenoma es el pianista, el que toca ese piano.
Y ese pianista puede ser incluso más importante que el piano. ¿M? Porque muchas veces, si el pianista le da la gana, toca el piano y si no, no, o toca la melodía que quiere. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener genes heredados de nuestra familia, por ejemplo, los que tienen familias que tengan cáncer, por ejemplo, la mamá o el papá, que son diabéticos o que son hipertensos. Muchas veces creemos que eso es una sentencia. Dice, a mí me va a dar lo mismo. No, tú tienes el gen, tú tienes el piano, pero el pianista, que es el aparato epigenético, puede que toque ese piano o no. Todo depende y generalmente va a depender de las cosas que tú vayas a hacer. ¿M? Si tú vas a comer lo mismo que tu papá y que tu mamá, obviamente te va a pasar lo mismo. A la larga son los hábitos los que activan el aparato epigenético. Y en ese aparato epigenético hay unas proteínas. Una de ellas, y quiero que la noten, se llama la sirtuina. Sirtuina con S, sirtuina. La sirtuina es capaz de expresar dependiendo estos genes. Y esta sirtuina es todo un sistema metabólico del aparato genético. Y ella depende, las últimas investigaciones demostraron que dependen del NMN, sirtuina con S, María Eugenia, con S. Depende del NMN. ¿Qué es el NMN? Esta es nuestra magia, lo que tenemos aquí en este maravilloso producto. Es el mononucleótido de nicotinamida, el NMN. Entonces, este, el mononucleótido de nicotinamida, vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. El mononucleótido de nicotinamida, ¿m? Básicamente lo que hace es que activa las sirtuinas que están en el aparato epigenético. Esta molécula NMN está tan de moda que los científicos más grandes que tienen que ver con el tema de la longevidad, este es un tema que es tratado hoy con suma importancia por muchos científicos, pero el más famoso se llama David Sinclair. David Sinclair lo pueden investigar. Él tiene unas amplias investigaciones sobre el resveratrol y sobre el NMN. Y el NMN está presente en nuestro producto NASHIELD. ¿M? El mononucleótido de nicotinamida, que es un precursor de NAT. El NAT es una coenzima que lo que hace es que mejora el funcionamiento de las sirtuinas en el aparato epigenético. De tal manera que lo que hace es que esto elimina este gran problema, que es la fatiga celular. La fatiga celular. Con el tiempo, las células se replican y se replican y se replican muchas veces. Imagínate que ellas no duermen siempre, desde que tú naces hasta que tú mueres, ellas están trabajando sin descanso y ese trabajo las agota. ¿Cómo las agota? Una de las formas de agotarlas es que en los extremos de los cromosomas se acortan una estructura que se llaman los telómeros. Y eso hace que la célula con el tiempo, que las células se agoten hasta tal punto que están muertas en vida. Se llaman células senescentes o células zombies, básicamente. Ellas están ahí, pero están funcionando a medias y están básicamente muertas y eso se expresa en muchas cosas. Se expresa, por ejemplo, en tu piel. ¿No te has preguntado por qué tu piel se ve así, cansada, se ve seca, se ve envejecida? Porque las células, incluyendo las células piel, están agotadas. Pero también se expresa en tu cerebro. Las células de tu cerebro se empiezan a sentir agotadas también y empiezas a tener un pensamiento lento. Eso se llama fatiga mental o niebla mental. Y eso es cuando tú tienes algo que decir y tú no te acuerdas y tú dices, ay, ¿cómo era? Lo tengo en la punta de la lengua y no te vas acordando. Tienes una mente lenta. Y tú lo notas en tu abuelito, en tu mamá o en tu papá. Notas muchas veces que repiten las cosas, hay que repetir las cosas para que entiendan,
pues tienen una mente lenta porque esas células también se van envejeciendo. Y obviamente hay una falta de vitalidad como consecuencia de ese gran problema son esas células cansadas. Si logramos, exactamente, Carlos, si logramos activar el sistema de las sirtuinas en el aparato epigenético, eso es como si tuvieras, cambiaras el combustible de tu vehículo de esa gasolina de mala calidad a una gasolina extra, como dicen en Colombia, o una gasolina con un octanaje superior, empieza a sentir, todas las células empiezan a mejorar esa fatiga. Y todo gracias a qué? Al mononucleótido de nicotinamida, que que hace que se produzca el tan famoso NAT. Por ahí venden muchos suplementos de NAT y te lo venden como NAT, pero lo que realmente hace que se produzca el NAT dentro de tu célula es el NMN, que es el principal compuesto del NAT Shield. El NAT Shield obviamente es un escudo. ¿Por qué? Shield, la palabra shield es escudo en inglés, es porque te está protegiendo al retrasar ese proceso de envejecimiento y a resolver este problema que es la fatiga celular. Una vez tus células eliminen la fatiga y funcionen de manera óptima, tú vas a ser un ser humano que vas a estar protegido de muchas cosas, de muchas cosas. Nosotros vivimos en un ambiente hostil, donde tú vives. Puede ser tu casa, puede ser donde sea, hay virus, hongos, bacterias, parásitos, priones, hay un montón de cosas que están ahí para agredirnos y para atacarnos. El mundo es hostil, pero tú tienes una defensa natural. Es como un escudo que te protege, pero cuando eso empieza a disminuir, porque toda tu economía corporal empieza a colapsar, porque están fatigadas las células, cualquier cosa te puede pasar. Ese escudo ya no lo tienes y tú vas a ser vulnerable a que cualquier microorganismo que esté en el ambiente, una sencilla gripa, por ejemplo, te destruya. Y fue lo que vimos en toda la pandemia y todo lo que sucedió. La gente que tenía este escudo perfecto ahí, ni siquiera les dio el virus, no les dio. Y muchas personas que tenían problemas de células agotadas, pues sufrieron. Y posteriormente a eso, obviamente empezaron a padecer fatiga crónica. Y eso fue una de las consecuencias también de las infecciones virales. Pero cuando activamos por el daño precisamente de ese sistema de sirtuinas, posiblemente los que están investigando este tema se ganarán un premio Nobel en los próximos años, seguramente entre eso el doctor David Sinclair. Anoten su nombre y investiguen sobre él. Él tiene canal de YouTube, además de eso, tiene página web y es el científico de la longevidad más reconocido en el mundo. Escribe artículos desde la Universidad de Harvard, o sea, no es ningún aparecido. Y él habla específicamente del NMN. Doctor David Sinclair. David se escribe David con S Sinclair. Lo pueden encontrar. David Sinclair. Y él habla profundamente sobre el NMN y aquí lo tenemos en nuestro producto estrella, el Nat Shield. Pero, como todo, ¿no? Estos suplementos que son eso, no dejan de ser suplementos, no son medicamentos. Es más, se pueden llamar hasta nutracéuticos. El NMN, el nucleótido de nicotinamida, eh, también, y el NAT se puede encontrar en una vitamina B, que hace parte del complejo B, la vitamina B3. Es muy importante, si ustedes analizan, la mayoría de los complejos B no tienen vitamina B3, no la tienen. Por muchas razones, yo creo que porque cura todo. Pero básicamente para facilitarles el tema, porque esto no es una clase de bioquímica, yo les puedo decir que el NMN tiene que ver con todo esto, pero yo les digo esto para que sepan que esto no es nada químico. Estos son cuestiones que están en la naturaleza. Incluso en la naturaleza hay fuentes de NMN. Por ejemplo, tú lo puedes encontrar en la levadura de cerveza, por ejemplo. Hay mucha nicotinamida
y la nicotinamida hace parte de la vitamina B3 y en otras fuentes. Pero aquí lo tenemos estandarizado y purificado, porque lo bueno es que es extraer de la naturaleza los componentes, los mejores componentes, estandarizarlos, estabilizarlos, purificarlos para que sean de mejor provecho para nosotros. De eso se trata. Pero otra estrategia muy importante que tienen los químicos farmacéuticos. No, cerveza no, ojo con eso. Levadura de cerveza es otra cosa. Yo sabía que le iban a coger por ahí. No, la cerveza, por el contrario, te puede afectar muchísimo, sobre todo si tiene alcohol, te baja los niveles de NAT. Si quieres envejecer, empieza a tomar licor. Bueno, ya saben, ¿no? Cerveza jamás. Bueno, entonces, pero figúrate, los diseñadores de nuestro producto, que son unos genios, utilizaron un principio que es muy importante y es el principio de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es utilizar varios componentes para obtener o para maximizar los resultados, ¿ok? Entonces, no se conformaron con tener en nuestro producto estrella solamente NMN o mononucleótido de nicotinamida, que es precursor del NAT, sino que además de eso lo sinergizaron con otros componentes. Uno de ellos es el siguiente. Adelante, por favor, la próxima diapositiva. Eso. Eh, Uno de los componentes